Buenos días, compañeros y compañeras de las diferentes generaciones. La generación 2014-2018 les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada El Ser Universitario. El maestro Jorge Mario Galván fue docente del ICEWAPCO y a través de sus clases se ha ganado la admiración de quienes tuvimos el gusto de compartir el aula con él. A continuación daremos a conocer las El maestro Jorge Mario Galván es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Comunicación por la Universidad Mesoamericana. Del 2002 al 2003 fue maestro de asignatura en la Universidad Cuauhtémoc. Desde 2005 al 2014 fue maestro de asignatura en la Universidad Vasconcelos. Desde 2007 al 2008 fue maestro de asignatura en la Universidad Anáhuac. Del 2012 al 2016 fue maestro de asignatura del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Del 2004 al 2016 fue maestro de tiempo completo integrante del grupo de investigación en la Universidad Mesoamericana. En el 2017 fue maestro de asignatura en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los reconocimientos que el maestro ha obtenido son los siguientes: Presea Quetzalcóatl, máxima distinción de la Universidad Mesoamericana, excelencia académica en diferentes semestres por parte de la Universidad Mesoamericana y diplomas de reconocimiento al mérito académico. Se da a continuación la palabra al maestro Jorge Mario. Estoy tan contento que hice una presentación en PowerPoint, o sea que ninguno de ustedes estuvo en clase, ¿no? Creo que no se dio nunca. Entonces fíjense el gusto que tengo. La participación que tuve la ocasión anterior que compartía mesa con otros compañeros, hablábamos sobre la responsabilidad de los compromisos que se tenían al ser un estudiante universitario, y yo hacía énfasis en la necesidad de generar argumentos, ¿no? Es decir, de que ustedes fueran generaciones críticas, reflexivas, y que no solamente memorizaran cosas o que no solamente cumplieran. Ahí también platicaba desde el compromiso de los docentes al no fomentar la simulación en clase. No sé si recuerdan, no sé, ustedes no tendrían que simular ser alumnos, pero a veces los maestros son cómplices al ellos simular que están generando conocimiento. Entonces, esta era una preocupación y subrayaba yo la necesidad de generar argumentos, porque el argumento es el producto de un proceso reflexivo que les hace tener una postura epistemológica, ¿no? Es decir, yo creo que la educación es esto, yo creo que se debe formar a las personas de determinada manera. Entonces, eso me parece muy valioso, sobre todo en un lugar que tiene tanta riqueza, pero no está tan bien administrado como debería de estarlo, y creo que una de las soluciones fundamentales pues sería la educación. Mi pelea constante con el FOMI era precisamente por alejarlos del pensamiento crítico y la necesidad de hacer argumentación. Cuando recibo esta invitación por parte de ustedes, que yo insisto en agradecer mucho, en que se me plantea si podemos profundizar un poquito más sobre este tema de la argumentación, pues ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo, no? Entonces, vamos sobre eso, vamos sobre la posibilidad de en qué deriva la capacidad de argumentar, ¿no? Es decir, la capacidad de argumentar tiene productos mucho más sofisticados y mucho más complejos, y yo insisto, necesarios para ustedes, necesarios, urgentes para ustedes, ¿no? Entonces, quiero hacer un breve recorrido. De verdad voy a tratar de ser lo más sintético, porque sí me aloqué un poco, ¿no? Entonces vamos a ver en qué podemos sintetizar las cosas, pero la argumentación como un producto particularmente de la ciencia. Yo también
al estar una temporada responsabilizado del enfoque epistemológico en la licenciatura, pues no sé si recuerden algunos de ustedes hacer énfasis porque eran ciencias de la educación y que no tenían mucho conocimiento de lo que implicaba ser una ciencia o qué participación tenía la ciencia en la formación de ustedes. Entonces, bueno, el tema va sobre cuál es el enfoque científico y cómo impacta en la investigación. La educación no puede transformar, en este caso, un Estado si no es a partir de la investigación. ¿Sí me explico? Es decir, si no se hace investigación educativa, si no se tiene el enfoque de qué es la ciencia y qué es la investigación, difícilmente puede haber un proceso de transformación profundo. ¿Sí me explico? Todo sería un tanto superficial si es que no entendemos cuál es el impacto de la ciencia y el producto de la ciencia, que es la investigación, ¿no? Voy tratando de definir dos conceptos para ver, ¿no? Primero, ¿qué es investigar? ¿Qué entendemos por investigar? Porque hay materias que recaban información, pero recabar información es el primer paso de la investigación y parece que nomás nos quedamos en ese, ¿no? En el de recabar información. Vamos a revisar un poquito. Bueno, el mundo está lleno de sucesos que el hombre desea explicar. Decía a Aristóteles que el hombre es un animal que no se acepta ignorante, ¿no? Es decir, tiene que generar una explicación. La explicación no necesariamente es verdadera, pero no podemos decir no sé. Siempre tratamos de explicar las cosas, ¿sí me explico? Y podemos tener explicaciones bastante alocadas si ustedes quieren, pero de que explicamos, siempre tendemos a explicar las cosas. Entonces, si nosotros somos una comunidad primitiva que oye, que ve truenos y es testigo de una tormenta, vamos a decir, hay un señor que está aventando rayos porque ya se enojó. Eso es una explicación. ¿Sí me explico? No sabemos si es una explicación verdadera o no, pero de que explicamos por qué están cayendo los rayos, lo vamos a explicar. Entonces nosotros no podemos decir simple y llanamente no sé. Siempre tenemos una explicación de las cosas. Y el hombre entonces da sentido al mundo que lo rodea. Esto es, si está tronando y si está lloviendo con mucha fuerza, decimos, pues nos hemos de estar portando mal y por eso nos están castigando. Ya entendí por qué está lloviendo. Y entonces todos los sucesos que nos rodean les vamos a dar nosotros una explicación. Entonces este es el primer punto, ¿no? Somos un animal que tiende a la explicación. Ahora, lo ideal pues es ir afinando las explicaciones que tenemos, porque no todas las explicaciones tienen el mismo nivel epistemológico. Luego, me la va a pasar rápido, nadie se estrese. Hay tres formas de explicar el mundo, ¿no? De explicar lo que nos rodea. Uno es la religión. La religión está basada en dos principios. Uno es la fe y la autoridad. Entiéndase que la fe es la carencia de evidencia. Cuando una persona tiene fe, no necesita evidencia. ¿Sí me explico? Es simplemente apuesta que así son las cosas. Entonces, algunos de ustedes, espero que no muchos, ¿verdad?, pero se están portando bien porque suponen que cuando se mueran se van a ir a un lugar donde serán premiados, etcétera. Entonces, pues no hay ninguna evidencia de que exista tal lugar, pero ustedes se siguen portando así porque creen que eso es. ¿Esa es una manera de explicar el mundo? Sí, por supuesto, la religión explica el mundo. En 6 días se separaron las aguas, la tierra, se creó la luz, los animales, el hombre, etcétera, y al 7º se descansó. ¿Es una manera de explicar las cosas? Por supuesto que es una manera de explicar las cosas. ¿Está basada en qué? Pues en la fe, ¿no? Y esto tiene que ver con un argumento de autoridad. Alguien que tiene más autoridad que nosotros nos dice que así fueron las cosas y nosotros las aceptamos. Esta es una manera de explicar las cosas, pero no es una manera académica de explicar las cosas. Ustedes, universitarios, sobre todo en la licenciatura en la que están, pues, y nos debatíamos ahí, ¿no? Estas no pueden ser la forma en la que un universitario explica el mundo. Luego, está la filosofía, por supuesto,
esta tiene una confianza en la razón y en la estructura lógica. La filosofía no acepta la validez de cualquier argumento. La validez de los argumentos tiene que ver en la consistencia de la estructura lógica. Es decir, la filosofía es principalmente racional. Lo que se está diciendo tiene que ser racional. Y aunque, por supuesto, a mí me parece un paso gigantesco en comparación con el de la religión, todavía tiene una carencia, es decir, todavía le falta algo. Y este va a ser el paso de ventaja que le va a llevar la ciencia. La ciencia, además de estar basada en la razón, es decir, además de tener una estructura lógica racional, también tiene lo que la hace descollar, que es la evidencia y la sistematicidad. Es decir, para la ciencia no solamente vale los procesos racionales, sino la evidencia que respalde tales procesos, ¿no? Entonces encontramos que hay tres maneras de explicar lo que nos rodea. Uno va a ser la religión, otro va a ser el filosófico y otro va a ser la ciencia. En la actualidad, quien ostenta el conocimiento es la ciencia. Difícilmente ustedes en un debate dicen está religiosamente comprobado o filosóficamente comprobado, ¿no? Lo que dicen es está científicamente comprobado. La ciencia es la que ha tenido esta autoridad. Ahora, habría que darle énfasis a esta, ¿no? Dice, la ciencia es la obtención del conocimiento mediante la observación de patrones, de razonamientos y de experimentos controlados. Es decir, la ciencia lo que afirma tiene que ser capaz de ponerte en las mismas condiciones para que tú lo vivas. ¿Sí me explico? Es decir, cuando la ciencia afirma algo, el resultado de un experimento, tiene que ser capaz de repetir ese experimento para que el resultado pueda ser el mismo. Con esto vamos a lograr pues mayor universalidad en lo que nosotros estamos diciendo. Y luego crea preguntas, construye hipótesis, deduce principios, elabora leyes generales y esquemas metódicamente organizados. Entonces, la ciencia, esto me parece muy interesante, es un proceso artificial. Nosotros, por naturaleza, no hacemos ciencia, ¿no? Por naturaleza, lo que nosotros tenemos es sentido común. Algo que nos sale de inmediato es el sentido común. La ciencia se separa del sentido común. Tiene mayores pausas, es más reflexiva, es sistemática y ha generado muchísimos resultados. Los avances que ha tenido la ciencia en 200 años hacen palidecer las reflexiones tanto religiosas como filosóficas. ¿Sí me explico? Es decir, las afirmaciones religiosas y las reflexiones filosóficas en muchas ocasiones han sido circulares, ¿no? son eternas. Y la ciencia progresa, ¿no? Es decir, muestra avance. Nuestro promedio de vida se ha duplicado gracias a la ciencia, ni a la religión ni a la filosofía. Entonces, en este sentido, lo que nos puede generar esta visión de progreso es un enfoque científico. Cuando el instituto se llama Ciencias de la Educación, ¿no? Es que vienen las aportaciones de la sociología, de la antropología, de la epistemología, que son los que tienen que nutrirlos a ustedes en esta parte teórica. No siento ningún desdén por la parte práctica, pero sí cuestiono que sea la parte en donde más se les subraye. ¿Sí me explico? Es decir, donde más tiempo inviertan, cuando también tendrían que estar invirtiendo tiempo en esta parte más bien teórica, con estos enfoques científicos. Entonces, primero, pues, para hacer una pequeña recapitulación, hay tres formas de explicarnos el mundo. Una es la religiosa, después la filosófica y después la científica. Y en el mundo de la academia, en el mundo de las humanidades, es importantísimo privilegiar el estado de la ciencia. Lo que uno suponga con respecto a la existencia, es decir, esto es aparte, no se cuestionan sus ideas religiosas, pero en la formación profesional me parece que sí hay que dar mucho más énfasis a la parte científica que a la religiosa y a la filosófica.
Sí, más o menos. La ciencia es un proceso complejo, sofisticado, estructurado, que genera explicaciones claras, rechaza el misterio y muestra progreso. Esto es interesante. La ciencia es esclarecedora porque tiene evidencia, nos muestra esa evidencia y no se escuda en el misterio. Tanto la filosofía como la religión, y miren que estoy mezclando dos cosas que las considero bien diferentes, pero todavía se pueden esconder o pueden justificar su divagar por el misterio, por algo que no entienden. La ciencia no es misteriosa, ¿no? Es clara en los procesos y sobre todo es capaz de replicarse. Podemos mostrar una y otra vez el experimento. Si nosotros ponemos a hervir agua al nivel del mar y siempre va a empezar a hervir a los 100 grados centígrados. Lo podemos replicar una y otra vez y eso va a ser. Entonces, la explicación científica gana en muchos aspectos para explicar el mundo. Ahora, la ciencia, por supuesto, les decía, tiene una parte teórica, ¿no? Que ahorita me detengo un poquito más. Pero también la ciencia trabaja, la ciencia se mueve, no nada más es un compendio de libros o un compendio de teorías. La ciencia produce y la actividad científica se llama investigación. Es decir, cuando un científico trabaja, lo que está haciendo es investigar. Dice, el actuar de la ciencia se llama investigación, ¿no? Es decir, tenemos leyes, tenemos teorías, tenemos conceptos o en general paradigmas completos, pero cuando los utilizamos lo que estamos haciendo es investigar. Dice, la investigación es el modo científico de dar explicación a los fenómenos. Problematiza, esto es muy importante, por ejemplo, la ciencia, por supuesto, empieza con una prioridad en los fenómenos naturales, ¿no? Es decir, la ciencia empieza a trabajar con mayor éxito para explicar cómo funciona la naturaleza. Pero después de 150 años hay otros intelectuales que ya no les interesa saber, no se quieren enfocar a cómo funciona la naturaleza, sino cómo funciona lo social, cómo funciona la actividad del hombre. La actividad del hombre es un hecho social. ¿Sí me explico? Es decir, ahí está Durkheim explicando cómo hay hechos que no pertenecen al ámbito natural, sino son hechos sociales que también deben ser explicados. Pero aquí decimos, ¿no? Otra vez tenemos que entender quién es Augusto Comte, quién es Durkheim, para que nosotros entendamos quién es Dilthey, cómo empieza a haber ciencias de la naturaleza y después lo que ellos llaman ciencias del espíritu, que pues a la postre serán las ciencias sociales, que son en buena medida a la que ustedes pertenecen, ¿no? Entonces, este es el recorrer científico que ustedes deben revisar. ¿Por qué? Porque los fenómenos educativos son hechos sociales. Los problemas que ustedes puedan encontrar en términos de educación son fenómenos sociales. Sería muy complicado solucionar una problemática educativa sin hacer investigación. Esta es mi insistencia, ¿no? ¿Qué más permite la investigación? La problematización, porque esto también está bien chido. Lo que pasa en el mundo son hechos, son fenómenos sociales. Son ustedes los que tienen que hacer problemas de investigación. ¿Sí? Este hecho que acaece, esto que está sucediendo, lo tengo que problematizar, es decir, tengo que hacer un problema de investigación para después tratar de solucionarlo, tratar de aclararlo y ofrecer una solución. Entonces, la ciencia genera problemas en el sentido que algo que sucede en el mundo lo va a entender desde una perspectiva científica y todavía no solucionarlo, sino entenderlo desde una perspectiva científica, y entonces lo que hace es problematizar. Hay delimitaciones teóricas, estrategias metodológicas, análisis crítico y clara exposición de los resultados. Esto lo voy a ir explicando en el correr de la exposición, pero otra vez no hay una delimitación teórica, hay estrategias metodológicas, que esta parte es fundamental para que ustedes tengan una visión más integral de la educación. Entonces, empezaba en mi participación anterior a hablar de la capacidad de argumentar, pero
la argumentación es una actitud que brilla, que se expande, que se vuelve productiva dentro de la actividad científica, dentro de la investigación. Se asumen como ciencias de la educación y no como pedagogía es porque están subrayando la participación de cierto tipo de ciencias en la actividad educativa. Sí me explico, decir, esta es la gran diferencia que ustedes tienen con la pedagogía. Aunque la problemática, por supuesto, los problemas que ustedes abordan son los mismos, el hecho de que sean ciencias de la educación implica, asumen que los recursos que tienen ciertas ciencias les ayudan para solucionar los problemas educativos, que van a recurrir a las aportaciones de otras ciencias para solucionar los problemas educativos. Por eso es tan importante que incorporen en su visión académica, en su visión profesional, las aportaciones que puede dar la ciencia y que no lo reduzcan, como luego puede suceder, a choro, ¿no? Es el maestro que da teoría, es un chorero, es el que está hablando y hablando y hablando. Esto creo que se tendría que erradicar. Bueno, ya voy aquí, la investigación y la educación. Los estudiantes deben entender, explicar y comunicar el mundo desde una perspectiva científica, lo que les permitirá operar más allá del sentido común de su vida cotidiana para situarlos en la esfera de la investigación. Lo que ya decíamos, ¿no? Ustedes después de 4 años de formación académica deben tener mucho más autoridad al explicar un hecho educativo que el que tiene la persona de a pie. Es decir, todos podemos dar una explicación de un fenómeno educativo, cualquiera, lo que ustedes lo vieron conmigo, seguramente lo habrán visto en otras materias, le llamamos opinión, ¿no? Le llamamos doxa. Cualquiera puede dar su opinión. La de ustedes no es una opinión, sino es un saber bien fundado. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen los recursos para poder explicar con mayor profundidad una situación educativa. Entonces, esto se tiene que asumir desde esta perspectiva de ser un poquito más teórico y profundizar más. La incorporación de estos instrumentos en su educación, y ojalá digan, ya entendí por qué sufría el maestro tanto cuando nos veía con tijeras y resistores, ¿no? Es decir, porque trataba yo de señalar esto. Dentro de la formación del estudiante hay recursos teóricos metodológicos para explicar los fenómenos sociales propios del campo, así como la resolución de problemas. Es decir, ustedes tienen que dotarse de 2 tipos de recursos. Uno son teóricos, ¿sí? Deben de saber las principales teorías de la sociología, de la antropología, de la psicología. Esos son los recursos teóricos que ustedes tienen que incorporar, ¿no? Conocer paradigmas, conocer teorías, conocer autores, por supuesto, y conocer los conceptos que forman esa teoría. Esta es una. Y por otro lado, esta es la parte teórica, por otro lado deben incorporar recursos metodológicos, es decir, deben de dominar cuáles son los procesos de organización para investigar, que esto tiene que ver con las materias de metodología. ¿Sí me explico? Es decir, desde elaborar problemas, construir marcos teóricos, hacer análisis de la información que hayan recabado, todo esto tendría que ser parte también de su formación académica, insisto, ¿no? Del compromiso que ustedes tienen como estudiantes. No quiero ser políticamente incorrecto, pero eso es lo que los va a diferenciar de la policultura. Tienen que ser mucho más intelectuales que prácticos, ¿no? Aquí voy a poner algunas fotos de ustedes, pero dije, no hay que ser así, no hay ninguna necesidad de eso. Entonces, pongo ejemplos, ya saben. Bueno, ahora no puse ejemplos de mis hijos, lo cual también creo que es un reconocimiento a mi esfuerzo. Entonces, mi primo dice que el viaje astral es sacar el alma de nuestro cuerpo físico para acceder al plano astral. Es como una capacidad del ser humano para proyectarse energéticamente fuera de su cuerpo, es como eliminar una barrera física, ¿no? Es decir, trato de evidenciar aquí
el lenguaje con el que se habla y la actitud con la que se tiene, la autoridad que esta persona, quien se lo dice es un primo, alguien, ¿no? No sabemos qué estudió, no sabemos qué, pero el primo le ha dicho, y no entiende bien qué es lo que le ha dicho el primo, sino dice, es como, ¿sí? Es como. Y a veces estos son el tipo de respuestas que nosotros damos para explicar un fenómeno. Si nosotros generamos este estado propenso a la investigación y a la ciencia, pues vamos a lograr las cosas, ¿no? Dice, las alucinaciones, como los viajes astrales, son creados por el cerebro a partir de una pequeña variación química y electromagnética en el lóbulo temporal. Esto está dicho por un doctor de la Universidad de Canadá que mediante experimentos puede estimular cierta parte del cerebro y uno va a tener la sensación de que tiene un viaje astral. ¿Sí? Hay un señor que es el director de una revista muy prestigiada en el mundo que se llama Skeptical, y Michael Shermer se llama. Y él es un escéptico, ¿no? Él no cree en todas estas cosas que lamentablemente algunas de las personas creen, y él va a entrevistar a este científico, y el científico le dice, bueno, usted será el conejillo de indias, ¿no? Entonces le pone unos aparatitos y el doctor estimula, en este hombre que no cree en esas cosas, estimula cierta parte del cerebro y él dice, es que efectivamente tengo la sensación de que estoy saliendo de mi cuerpo. ¿Sí me explico? Pero no es porque realmente esté saliendo de su cuerpo, es que se están estimulando ciertas zonas cerebrales. Ya hay una explicación para eso. Entonces, pasamos del conocimiento del dominio popular, porque esto es feo, pues, pero el conocimiento popular está lleno de falacias, está lleno de afirmaciones inconsistentes, ¿no? Entonces, lo que nos puede dar el involucrarnos en la investigación y tener respeto por el enfoque científico es que nos vamos a estar separando del conocimiento popular, es decir, de la voz de los mitos a un conocimiento mucho más certero. También, por supuesto, pues el enfoque que vamos a tener va a modificar hasta la manera en que expresamos las cosas. ¿Sí? Aquí me pasaba en mi vida como maestro universitario que llegaba y, oiga maestro, ¿usted cree en las sirenas? Y pues uno, les digo, no sufre porque entiende que son mentes jóvenes, que tienen 20 años, que ya deberían estar en otras cosas y, no, es que mi tía dice que hay ángeles. Ah, pues duele, pero bueno. Este es otro ejemplo que me permitirá abordar una cosa. Si las cosas están chidas, si están bien acá, entonces son arte. La belleza es cada quien, es si te late lo que ves o no. Yo seguro que nosotros podemos empezar un debate sobre existe el arte, sobre si no existe. No, pues es arte. ¿Y por qué es arte? Pues porque a mí me gusta, ¿no? Si a mí me gusta es arte y si a ti... Bueno, entiendo que esta puede ser una posición con respecto a la belleza y a su manifestación artística. Pero hay pequeños casos. El conocimiento bien fundado, ¿no? Esta es la opinión y este es un conocimiento bien fundado. Dice, el arte no existe. Lo que existe son tipos de producción legitimadas y aceptadas por los grupos hegemónicos políticos que tratan de salvar su posición en el campo. Las consideradas obras de arte no son más que un objeto que existe solo en la creencia colectiva de quienes la reconocen como tal. Esta es una afirmación de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que pues ha generado la teoría de los campos. Lo que está diciendo Bourdieu es que el arte no existe, que el arte está definido por la autoridad, ¿no? Es decir, hay quien tiene poder, capital simbólico, etcétera, ciertos conceptos específicos de la teoría de los campos, y esa persona que tiene poder dice, esto es arte y esto no es arte, y como esa persona tiene poder, lo define. Con esto quiero decir, lo que opina esta persona y lo que opina esta persona es lo mismo. Están de acuerdo en lo que se está opinando, que el arte no existe, que el arte es subjetivo. ¿Sí estamos bien? Pero la manera
en que, ahorita llegamos a esa, la manera en que lo están expresando y el modo de explicar el mundo es diferente. Y la diferencia va a ser el acercamiento a la ciencia, ¿no? En el caso que les estoy leyendo, pues es una teoría sociológica que además en la actualidad es muy recurrida. Entonces, esta es un poco la idea. Muchos de ustedes, como también lo decía yo en mi participación anterior, son muy listos, son muy intuitivos, lo captan, pero les falta esta incorporación de la teoría, esta incorporación de los conceptos para que se genere un discurso intelectual, un discurso académico que les permita debatir, que les permita entrar a los procesos de transformación que sí son, ¿no? Entonces, bueno, por ahí insisto yo en la idea de que la parte didáctica, la parte pedagógica, por supuesto que son importantes, pero el perfil de su carrera no puede tomar eso como límite. Sí me explico, es que hay cosas que en mi parecer faltan en la formación o la visión que tiene Bueno, sí, creo que exageré con las cosas. Los medios de comunicación deben darle a la gente lo que le gusta. Si eso los hace borregos, pues ya es decisión de ellos. No, este argumento es clarísimo que lo podemos encontrar en el aula. Es fácil provocar que alguien diga esto. Y otra vez, por supuesto, no está mal que quiera participar, pero es qué tiene detrás para poder responder esto que se les está diciendo. Dice, la comunicación de masas es una maquinación autorregulada a la que rigen relaciones económicas y tecnológicas que producen niveles radicales de alienación en los individuos y en los grupos sociales. Pierden toda iniciativa autónoma a partir del surgimiento de un estereotipo que dicta las reglas y patrones de conducta. Esto es de la teoría crítica de la comunicación. Recuerdo que una de las preguntas en el evento pasado hablaba sobre la razón instrumental. No sé si alguien tenga presente un alumno que está por ahí, que hablaba, profesor, ¿y qué opina usted de la razón instrumental? Y había un gusto, más allá de que no estaba de acuerdo en la pregunta, es decir, iba yo a debatir con esa persona por lo que estaba afirmando. El gusto previo era que hablara de la razón instrumental. No sé si me explico, es decir, que desde la teoría, desde los libros que él ha leído, me puede decir, bueno, profesor, pero yo creo esto. Ya está, entramos en un debate y lo podemos discutir. Pero no era la opinión simple que te da la libertad de expresión, ¿no? Es decir, como yo tengo libertad de expresión, yo puedo pensar y opinar lo que quiera. Totalmente de acuerdo, pero en el mundo de la academia eso le resta mérito. Se puedes pensar lo que quieras, pero en el mundo de la academia no va a tener mucha validez lo que estás pensando si no es que lo respaldas con la teoría. Entonces, para mí, cuando yo escuché esa pregunta, lo más alegre de esa pregunta no era tanto el contenido de lo que preguntaba, sino desde dónde estaba preguntando. Estaba preguntando desde los libros, desde la teoría, desde los autores. Y yo creo que ese es un beneficio, por supuesto, y una responsabilidad por parte de ustedes. Ahora, ¿qué es cultura? ¿No? Esto va a ser muy específico, ahora que es uno de los conceptos más polisémicos que existen, que es el de cultura. Yo lo voy a acotar a algo muy específico. La definición, y sobre todo la definición que me es útil para lo que quiero explicar, dice, es un proceso global que pretende establecer una forma homogénea de concebir, plantear, resolver y comunicar problemas a partir de la utilización de los mismos recursos incorporados en cada uno de los elementos que integran una comunidad. Es decir, la cultura es una manera homogénea de actuar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen, estas mujeres que se ponen, si las han visto antes, yo supongo, que se ponen aros en el cuello y conforme van creciendo, como se vuelven más viejas y el cuello ya se estiró, se ponen otro collarcito, bueno, aro, ¿no? y otro aro. De tal manera que llega un momento en donde ya no podrían vivir sin esos aros, porque el cuello se ha alargado tanto y se ha adelgazado tanto, que sin
apoyo, el cuello se le rompería. A nosotros esa imagen nos debe parecer desconcertante, loca. ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Por qué lo usan? Por costumbre, ¿no? Porque es su cultura. A nosotros nos parece tan extraño porque no forma parte de nuestra cultura. Nosotros somos homogéneos, pensamos más o menos lo mismo, nos vestimos más o menos de la misma forma. No tienen playeras tan bonitas, pero en general nos vestimos más o menos de la misma forma, pensamos más o menos igual. Este es el concepto de cultura. Si nosotros viajamos a un país en Latinoamérica, incluso si nosotros viajamos a un país europeo occidental, si vamos a España o algo así, vamos a encontrar ciertas variaciones, pero vamos a encontrar muchas más coincidencias, porque nuestra cultura es muy similar. Pero si nosotros nos vamos a la India, ahí sí que vamos a encontrar cosas bien extrañas. ¿Sí me explico por qué? Porque no forman parte de nuestra cultura, no se comportan como nosotros. Entonces, la cultura es una costumbre, es un impulso que nos vuelve homogéneos. No es tan negativo como parece. Vamos a ver. La cultura es una visión del mundo compartida, es decir, entre todos, intersubjetiva, ¿no? Todos compartimos la misma forma de entender el mundo, y reflexiva, que logra el entendimiento en un mismo nivel simbólico. Si algunos de ustedes vienen entrando a la plática y les oye, no puedes pasar porque no tienes burka, ¿no? Eso que no se usa, eso no es, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero si ustedes se van a un país islámico, entonces tendrá todo sentido que ustedes se cubran la cara. Es cuestión cultural. Bueno, ahí voy. ¿Qué quiero decir con esto? La investigación, sobre todo en ustedes, es decir, en la responsabilidad que tienen los estudiantes de ciencias sociales, particularmente de ciencias de la educación, deberían de tener la investigación como una cultura, algo, es decir, todos los procesos que ustedes tengan dentro de la academia, en mi opinión, deberían de estar ceñidos por una cultura. Es decir, toda la información que ustedes reciban, la forma de proceder como estudiantes, debería dirigirse hacia la investigación. Es un ejemplo simplón, pues, pero si en las materias de primero o segundo semestre, cuando se les pide un trabajo, se les exige que ustedes citen la fuente, que no acudan a cualquier fuente. ¿Sí me explico? Es cierto que sería mucho mejor que el maestro les diera las fuentes que tienen que consultar, pero que ustedes aprendieran a citar en APA, por ejemplo, es el más común, el más usado. Si ustedes se tuvieran que ir a ciertas fuentes y supieran hacer fichas bibliográficas y el primero y segundo semestre sería doloroso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si yo nomás copio de Wikipedia lo primero que aparece, lo entrego y ya está. Aquí no, aquí tengo que encontrar dentro de tal capítulo, tal afirmación, y tengo que poner el apellido y luego la inicial y entre paréntesis el año. Todo esto, si las 7 materias que lleven ustedes en primer semestre y en segundo semestre, si todos ellos los obligaran a hacer eso, cuando ustedes fueran en quinto semestre e hicieran un trabajo, esto ya lo harían en automático. ¿Sí me explico? Si ya sabría que cuando les dicen, oye, investiga tal cosa, pues ya saben que se tiene que citar, ya saben que se tiene que referenciar, ya saben que... Y esto es a lo que yo me refiero con cultura. ¿Sí me explico? Es decir, con cultura de investigación, algo que salga ya de manera automática. No que haya un maestro que sí les deje citar, pero otro no, porque ahí no sería sistemático, ahí no sería automático, ahí sería pues por gusto. ¿Sí me explico? Es decir, les daría pesar recibir las tareas de un maestro porque ya saben que él sí lo exige, y los pondría contentos la tarea del otro porque ya saben que él no exige. Si después del tercer semestre a ustedes se les empiezan a pedir trabajos con reflexiones,
¿no? Un texto reflexivo, o le podemos llamar todavía más chido un ensayo. Empezamos con un texto reflexivo, en tercero, en cuarto, en quinto ya se les pide un ensayo. Cuando ustedes preparen un proyecto de investigación, cuando ustedes quieran hacer una tesis, es mucho más fácil. No sé si me explico, pero lo que quiero señalar es que cuando me refiero a que la investigación se vuelva cultura, quiere decir que todo lo que conforma una institución, alumnos, maestros, trabajaran en el enfoque de la investigación. No estoy diciendo que supla el resto, pero que también se privilegien ciertas cosas. Entonces, creo que este enfoque que estoy proponiendo no funciona si unos lo hacen y otros no. Para que sea cultura, para que se vuelva un hábito, para que se vuelva sistemático, tendría que ser un proyecto general que los acostumbre a actuar así. Por supuesto, si entran primer semestre, segundo semestre, vienen de una preparatoria que no les exigen nada de esto, pues lo van a padecer y van a tener que esforzarse más y van a tener que adaptarse y van a tener... Pero después del tercer, cuarto semestre, esta idea de investigar así, si me explico, es decir, de buscar información, ya va a ser en automático. A esto me refiero con que la investigación tenga un enfoque de cultura, que se lo incorpore, ¿no? Bueno, y asumimos que este proceso de ver la investigación de esta manera tendría tres momentos. Uno que es la información, otro que es el conocimiento y otra que es la comunicación. Okay. Bueno, ¿qué quiere decir con la información? Dice, crear competencias que permitan buscar, seleccionar, discriminar, clasificar y organizar la información pertinente sobre una problemática social que pretenda resolverse. Okay. Cuando nosotros vamos a investigar, lo primero que necesitamos es información y saturarnos de esa información. ¿Sí me explico? Si hay que tener la información suficiente. Ahora, tenemos que discriminar la información en dos sentidos. Uno es, hay fuentes a las que no voy a acudir. ¿Sí me explico? Es decir, hay lugares donde hay información, pero voy a decir, a estos lugares no accedo y a estos lugares accedo. Ustedes saben que se meten a Google y aparece de todo, pero se meten a Google académico y aparece mucho más segmentada la información que quieran, ¿no? Viene de las universidades, vienen artículos arbitrados, y dice, bueno, puede ser que esta información me funcione mucho más que la de un blog que no sé quién está escribiendo, que no tengo ninguna referencia a esa persona. Hay que discriminar en ese sentido. Ahora, una vez que yo tengo toda esa información, ya la información que tengo también la tengo que discriminar. Hay veces que es información muy interesante, pero no es información pertinente. Entonces está bien chida la información, pero no sirve para lo que yo estoy buscando, ¿no? Para lo que yo quiero resolver. Ahí también hay que discriminar esa información de tal manera que esa información, después de ser discriminada en estos dos sentidos, se vuelvan datos, ¿no? Datos que el dato ya no es cualquier información, sino es información específica que resulta muy pertinente. Entonces, otra vez, ¿no? Pues los maestros acostumbramos a decir, a ver, búscate información sobre tal cosa, y buscan, no sé, yo igual, tampoco crean que tengo todo solucionado, pero a veces les dejaba investigar sobre un concepto de Platón, y ustedes me traían la vida de Platón y la metafísica de Platón, y yo les decía, pero estamos en epistemología, ¿sí? O sea, ¿por qué traen eso? Pues porque son los tres primeros renglones que salieron, no 3 renglones, no un poquito más, pero era lo que ustedes escribían, porque no discriminaban información y porque no dirigía yo el por dónde tienen que buscar la información que deben de buscar. Entonces, esto es importante, que ustedes se acostumbren. Yo les dije que iba a parar, yo les dije que se haga costumbre buscar información pertinente, buscar las fuentes adecuadas. Luego, el objetivo de buscar información, de aprender a buscar información,
es generar los recursos para elaboración de un aparato crítico y evitar las afirmaciones ocurrentes del dominio público. Esto es, había un sociólogo muy importante que se llamaba Niklas Luhmann, y le hacen una entrevista cuando ya estaba muy grande y tenía un cuarto, no lo sé, yo creo que la mitad de este auditorio, pero era su fichero, ¿no? Era su fichero. Él leía libros, hacía fichas y las acomodaba aquí. Es decir, el señor tenía en su casa una biblioteca casi, ¿no? Entonces cualquier cosa que él utilizaba para hacer un ensayo, para hacer un libro, sabía recurrir a las fichas para tener las frases que tenía. No creo que exista un mejor ejemplo para mostrar qué tan sistemático puede ser buscar la información. Subrayar, segmentar la información, hacer fichas, ¿no? Ordenarlas. Esto resulta muy, muy importante. Y aquí hablamos de lo que es un aparato crítico. El aparato crítico es todo aquello que respalda la afirmación que tengo. Es triste, pero si yo no tengo un doctorado en una universidad de prestigio, dura, no estoy en condiciones de que se crea todo lo que estoy diciendo. No sé si necesito a fuerza citar un libro, citar un autor. Entonces, el aparato crítico es hacer una afirmación desde la teoría, pero estar señalando de dónde surge esa afirmación. ¿Sí me explico? Es decir, yo tengo un argumento, lo que decíamos la ocasión pasada, pero ¿de dónde surge mi argumento? Pues de tal libro, de tal autor, de tal concepto, de tal debate, de esto que yo he leído, yo opino esto. Entonces, esto que respalda mi opinión, la evidencia que respalda mi opinión, le vamos a llamar aparato crítico. El hecho de que nosotros sepamos seleccionar la información, esto que nos permite tener un aparato crítico sólido, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar información sobre un tema, pues es esto, tienen que aprender a discriminar fuentes, tienen que aprender a buscar información pertinente y después a organizar. ¿Más o menos? ¿Los tesos? Bueno. Después viene el conocimiento, ¿no? Que probablemente sea la más espectacular de las fases, o bueno, por lo menos mi favorita, ¿verdad? Que dice crear competencias que permitan construir, fíjense, también digo competencias, ¿ven? Bueno, crear competencias que permiten construir objetos de estudio a partir de la problematización de la realidad social y de herramientas teórico-metodológicas que permitan la correcta interpretación de la información recolectada. Es decir, pues es esto, ¿no? Aquí ya no solamente es la búsqueda de la información, sino es la incorporación de las teorías. Esto es muy importante. Los hechos sociales, lo que está alrededor nuestro, lo que pasa en el entorno, acaece, sucede. Yo soy el que leyó unas teorías y dijo, esto que está sucediendo pasa por esto y esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Es decir, yo debo ser capaz de que la parte teórica sea capaz de explicar los hechos sociales. Yo soy el vínculo. No hay un teórico que haya hecho una teoría para un evento social en específico. No sé si soy claro. Las teorías científicas son generales, son abstractas, y los problemas son reales, son prácticos. Soy yo el que debe de tomar esta teoría para explicar este fenómeno social. ¿Sí? Por eso cuando ustedes, ojalá, algunos decidan titularse por tesis o presentar un ensayo académico o algo así, tendrá que ser el dominio de una teoría que me permita explicar un fenómeno social en específico. En algún trabajo de investigación que he hecho, les menciono dos rápidamente. En uno, lo que nosotros vemos es que hay familias que empiezan
las generaciones más viejas, digamos, de las que tenemos registro presencial, tienen cierto nivel educativo, y conforme se vienen acercando las generaciones, cada generación tiene una preparación académica mayor. No sé si me explico, tal que los bisabuelos no acabaron la primaria, pero después los abuelos acabaron la secundaria, pero después, hasta que en las nuevas generaciones hay gente que incluso ya tiene posgrado. Esto es lo que pasa en la realidad. Ahora, nosotros, los investigadores, desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, explicamos cómo el incremento de ciertos capitales, como el simbólico, como el cultural, permiten la movilidad dentro del espacio social. No sé si me explico. Sí, hemos utilizado la teoría de los campos de Pierre Bourdieu para explicar un fenómeno social. Entonces, nosotros los investigadores somos los que a partir del dominio de la teoría podemos explicar un fenómeno social en específico. Y otra investigación que hice solo era sobre el uso de la metáfora de un filósofo que se llama Paul Ricoeur, y bueno, él habla de cómo se usa la metáfora. Y entonces yo decido utilizarlo, no me lo van a creer para qué, para explicar el sermón religioso cristiano. Ustedes saben que tengo un tema ahí con esto, porque yo decía, ¿cómo es posible que ante tanta evidencia, ante tanta belleza de la filosofía y la ciencia, haya gente religiosa, es decir, que privilegie la religión por encima de la ciencia y la filosofía? No lo puedo creer, porque además no me iba yo con las abuelitas de antaño, ¿no? Es decir, con los estudiantes universitarios, mentes jóvenes, que entre las tres opciones preferían la religiosa. Y yo, no es posible, porque esto es lo que me inspira a hacer lo que me motiva a hacer esta investigación. Y este filósofo que habla sobre la metáfora me permite explicar cómo el sermón religioso cristiano está lleno de metáforas y por lo tanto está lleno de nuevos sentidos. ¿Sí me explico? Es decir, para mí el sermón religioso por supuesto no tiene sentido, pero para las otras personas tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque es polisémico, porque es metafórico. ¿Sí me explico? Y entonces digo, esto pasa por esto. Pero la explicación que doy de este fenómeno social lo tengo que hacer desde el dominio de la teoría. ¿Sí muy bien? Sí. Esta profesionalización que ustedes están logrando tiene que, me parece a mí, debe partir también desde este espíritu de la investigación y de la ciencia. La correcta búsqueda de la información y el profundizar en las corrientes teóricas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Yo sé, nos engañamos, yo les daba teoría y ustedes, profe, ya no. Y no, y ahora viene el siguiente filósofo, y ahora viene el siguiente filósofo, y ustedes, ¿qué? No, vamos a echar unas chelas, ¿no? Hay que entrarle a la teoría, porque la teoría es la que nos permite explicar. Bueno, acá puse ahí en la foto varios científicos y filósofos, ¿no? El objetivo de la esfera del conocimiento es desarrollar capacidades para procesar, reflexionar, analizar e interpretar diferentes perspectivas epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas que facilitan la construcción de nueva información y nuevo conocimiento. Esto yo estoy seguro, ustedes han estado en esta plática familiar, ¿no? En donde la tía, y ya ustedes le ponen el nombre que quieren, como la tía fulanita, señala cómo se han perdido los valores y cómo las nuevas escuelas, ¿no? Y todos empiezan a opinar. Y de pronto ustedes dicen, bueno, pero Freire dice, y la escuela nueva dice, y todos se quedan así como, mira, ¿no? Mi sobrina por fin ya se me quitó esa cara y ya está hablando. El hecho de que ustedes tengan esta autoridad es precisamente porque ya dominan la teoría. No se tiren al suelo a echar pomi y a echar diamantina, ¿no? Pónganse en cabeza a leer. Y después viene esta otra parte, que es crear competencias que permitan la divulgación. Esto es, no solamente se trata de buscar información y de incorporarla
a mi cabecita para responderme ciertas cosas. El compromiso termina hasta que divulgo, hasta que comunico. Otra vez mi ejemplo, no soy muy variado en los ejemplos, ya saben, pero esto es muy importante. Todo lo que ustedes aprendan en el aula tendrían que estar mostrándolo en los congresos de estudiantes, en los congresos de educación, de pedagogía, ciencias de educación, lo que ustedes quieran. Los viajes a los congresos no son exclusivamente divertimento, tienen que estar presentando ponencias, generando ensayos. Es ahí donde se te... Claro, cuando les quieren ir a un congreso, sí, denos dinero para el camión, viáticos, todo. Ok, ¿y qué vas a presentar? No, yo me voy a sentar a escuchar. Crudo, ¿no? Oscuro, que asuman eso como la participación en los congresos, por supuesto, es muy limitado. El hecho de que ustedes platiquen y convivan con estudiantes de otras universidades, por supuesto que también es enriquecedor, pero tendrían que estar diciendo algo que ustedes hayan investigado. ¿Sí me explico? Una reflexión que ustedes hayan tenido. El proceso de la investigación no solamente es buscar la información pertinente y adecuada, no solamente es tener un dominio teórico importante, sino también la participación en el diálogo. Dice, crear competencias que permiten la divulgación de cada uno de los momentos por los que atraviesan el proceso de investigación, así como sus resultados. Les voy a decir algo que me va a disculpar un poco mi ignorancia, pero hace 8 meses más o menos, no sé, encontré unos, es que de hecho no los tenía yo, los tenía un amigo que fue mi compañero en la carrera y él sí los tenía guardados. Y empezamos a revisar algunas de las participaciones que llevamos a congresos de estudiantes de filosofía, y ahora me dan una vergüenza terrible, ¿no? Así, ¿cómo podía yo decir esas cosas? Bueno, ahora por supuesto yo asumo que haría un mejor trabajo, pero era fundamental que lo que yo estuviera entendiendo en ese momento lo fuera a decir. Es decir, me arrepiento un poco no en haber ido a decirlo, sino en que me faltaban otra cantidad de libros para ser más preciso en lo que estaba diciendo. ¿Sí me explico? Pero entonces uno no va a este tipo de congresos con la verdad, con las cosas resueltas. Uno va y dice, estoy pensando esto, estoy reflexionando esto, y lo llevo, argumentando con el aparato crítico que habíamos mencionado, pero tendrían que participar. Entonces, esta preocupación constante de mí al estarlos insistiendo, tanto en clase como cuando hacen el favor de invitarme, decir, está muy bien lo que están haciendo, pero me parece que hay una parte que puede enriquecer más, que puede profundizar, que es esta parte de la investigación, de la ciencia y de la divulgación, que ustedes, por ejemplo, se me ocurre que cada fin de semestre, a partir de una materia, ustedes hicieran un pequeño seminario. No sé si lo hagan, pero es decir, que algunos de ustedes digan, bueno, yo en esta materia y me generó estas reflexiones y tal autor dijo esto y tal, y otra vez no traemos ya la verdad consumada, sino tenemos algo para dialogar. Algunos de sus compañeros pueden entrar en el disenso, si no estoy de acuerdo contigo, él estaría obligado a decir cuáles son los argumentos que tiene para no estar de acuerdo con ustedes. Pero también es muy importante que todo lo que tiene que ver con la educación no se quede en la parte práctica, ¿no? Ejercicios de evaluación, de aprendizaje, sino también un dominio teórico que es muy fértil, les va a dar muchas ventajas. Bueno, la cultura de comunicación, el objetivo de esta esfera es incrementar el conocimiento a partir de la exposición de hallazgos y de la retroalimentación que estos provoquen. Yo entiendo que cuando ustedes se titulan, también hay un ejercicio de poder entre quien está presentando la tesis, la tesina o el ensayo académico y los sinodales. ¿Sí me explico? Es decir, es cierto que cuando dio la oportunidad de hacerlo,
cuando se presenta el estudiante con su trabajo y uno está en el lugar del sinodal, pues hay más autoridad, ¿sí me explico? ¿Y por qué afirmas tal cosa si tal autor dice tal? Y el muchacho está así entre tres sinodales, se pone nervioso. Este es un ejercicio de, entiendo que hay poder involucrado ahí, pero también es importantísimo que digan, yo en mi tesis afirmo esto, por esto y esto y esto y esto, ¿sí? Esta es la siguiente idea, cuando, a ver si me sirve como ejemplo. Cuando yo he estado como sinodal, cuando alguien ha estado presentando su trabajo frente a mí, no me importa si piensa igual que yo, no me importa si está utilizando los autores que yo utilizo, no me importa de hecho si coincidimos, me importa que parezca un colega, ya no me importa que parezca mi alumno. Si él sigue pareciendo mi alumno, no sé si soy claro, entonces sí que tengo sospechas. Él debe ser mi colega. ¿Qué quiero decir con esto? Él debe estar en la misma, en el mismo nivel argumentativo como para decir, no, yo lo que creo es esto y esto y esto porque tal autor dice esto y esto y esto. Ahora, yo puedo creer que tal autor está equivocado, pero bueno, esto ya es una apuesta epistemológica, ¿sí? Esto ya es cosa mía. Que él tenga la capacidad de argumentar, de defender lo que está diciendo, ese es el éxito de la formación académica. Si un estudiante es capaz de defender lo que está afirmando con coherencia, con fuerza, hemos hecho bien nuestro trabajo como maestros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a poder lograr esto? En mi humildísima opinión, desde esta idea, ¿no? Es decir, que se le privilegie, que se le dé el espacio adecuado a la ciencia, al enfoque científico. No me estoy metiendo con sus convicciones personales, con las estampitas que traigan en sus carteras o en sus bolsas. Esto pertenece a la esfera privada. ¿Sí me explico? Es decir, la Virgen que yo tenga en mi cuarto está en mi cuarto, es privada, eso pertenece a la esfera de lo privado. Pero en la esfera de lo público, en la educación, importan las teorías, importa el enfoque científico. Esto nos va a llevar, esta es la propuesta, ¿no? Es decir, esto es lo que yo vengo. Que la investigación tome este nivel de cultura, que yo en automático sepa buscar información, que en automático sienta que necesito un aparato crítico para poder afirmar algo. Este es lo que quiero decir con cultura, que ya esté incorporado en mí, porque como toda la institución empuja, fomenta eso, pues para mí va a ser muy fácil redactar. No sé si les ha pasado, no es cuestión de juzgar algo, sino de evidenciar un pequeño principio, que es que hay un maestro que les deja un ensayo, pero nadie más les ha dejado un ensayo, y lo sufre, ¿sí me explico? Y está el cursor parpadeando en la computadora y escribe 2 renglones, lee lo que escribieron y va para atrás, y va para atrás. Ese ensayo que les dejan no va a servir de mucho porque va a ser el único ensayo de la carrera. Entonces lo único que fue un obstáculo, fue un momento difícil. Una vez que puedo pasar ese momento difícil, ya no va a haber más ensayos y ya me voy por la libre, ya va a haber cómo. Eso sí me sale. Y ya está. Ahora, si se tuviera una cultura de investigación, si hubiera ciertas materias que como parte de su evaluación piden ensayos, cuando ustedes van en 5º, 6º semestre y viene un congreso, sería mucho más fácil llevar una ponencia. No sé si me explico. Chavos, va a haber un congreso, ¿quién quiere ir y hacer una ponencia? Pues quieren ir, pero se sentirían muy limitados para hacer una ponencia porque no tienen cultura de investigación. No sé si me explico, porque no sé. Entonces, la cultura de investigación creo que está sustentada en estos pilares. La capacidad de buscar la información adecuada, la capacidad de dominar, de involucrarse, de no tenerle miedo
a la parte teórica, a la idea de manejar conceptos, de manejar autores, y por supuesto la capacidad de saber decir las cosas, de hacer un ensayo, de hacer una tesina, de escribir una ponencia. Creo que en ese momento, esta es otra vez pues solamente mi opinión, creo que en ese momento sí se estaría cumpliendo cabalmente todo el perfil de un estudiante de ciencias de la educación. No es fuerte, pues, pero creo que no se está haciendo o que no se haría de forma completa la formación del estudiante de ciencias de la educación si no es que tiene cierta familiaridad con lo que es la investigación educativa, con lo que son las teorías, con lo que son las teorías educativas. Entonces, a mí esto me parece bueno, más relevante de la argumentación que hablaba yo, la participación anterior. Esta argumentación trabajada, profesionalizada, se vuelve investigación. Y creo que entonces ahí ya estaríamos hablando del tope de la formación en el investigador. Y pues ya, ¿saben? Muchas gracias. Ha sido un gusto escuchar en palabras del maestro José Mario Galván las implicaciones de ser estudiante universitario. A continuación abrimos el espacio para realizar 3 preguntas. Si alguien tiene el gusto de participar, por favor de levantar las manos. Al concluir las 3 preguntas, el maestro dará su respuesta. No pregunto. Hola, buenos días, maestro. Primero, pues es un gusto escucharlo como siempre. Y bueno, estoy pidiendo una pregunta, pero ¿desde dónde se tiene que agarrar como esa raíz de decir, en la parte de los profesores, cómo es que pueden hacer para que nosotros también desde el inicio, o desde dónde viene que nosotros tengamos que tener esa formación? O sea, ¿cuál es la raíz de todo para que nosotros podamos llegar a tener esos objetivos? Sí, por supuesto. Mira, no quiero sonar como invasivo o entrometido, ¿no? Voy a ser cuidadoso con la respuesta, ojalá no malinterprete, no genere yo malas interpretaciones, pero esto tendría que ser una política educativa. No es que de aquí ustedes digan, esto se soluciona de tal manera. ¿Sí me explico? Decir, probablemente lo que me parece más sustancial de lo que yo he dicho, es que me parece a mí muy relevante, es que se haga cultura. Que no esté el niño listo, el alumno listo, o el grupito de alumnos listos que lo saben hacer, sino que sea una escuela que así trabaje. No sé si esto es a lo que me refiero con la cultura, que el instituto trabaje de esa manera, que lo fomente. Esto realmente no está tanto en sus manos, solamente tendría que ser una política institucional. No se puede generar cultura si no es que todas las partes involucradas tienden hacia el mismo lugar. Es decir, es una parte institucional, es una parte docente y es una parte de ustedes. Ahora, la verdad es que de ustedes tendrían que ser obligados en un inicio. Si a ustedes dicen, ¿qué quieres hacer? Ya sé que insisto, ¿no? Pero ¿qué quieres hacer? ¿Un FOMI o un papel graph con diamantina o un ensayo de 6 cuartillas? Aunque sepas que en el fondo, porque lo saben, el FOMI no les deja mucho, pues está más fácil hacer eso. A ustedes se les tendría que orillar al principio, obligar un poco a decir, no, aquí todas las materias teóricas implica, imagínate que en todas las materias teóricas el maestro te dé 2 libros para que saques información, te pida que aprendas a citar y te pida al final de la información que buscaste una reflexión. No un maestro, esta materia más esta materia más esta materia. En 4 semestres hacerlo ya no va a ser problema, pero al principio se te tiene que obligar un poco. Tienes que decir,
va a ser doloroso, va a ser más trabajo, pero después de unos semestres, en algunos casos que yo he manejado el sistema de ensayo, sobre todo en grupos más pequeños, ¿no? Porque eso también es mucha inversión de tiempo, el calificar todo esto. Acá tengo una víctima. Sus primeros ensayos, ahí está el testigo, los primeros ensayos eran sangrientos, ¿no? Es decir, sí, las calificaciones eran muy bajas, las observaciones y las llamadas de atención eran duras, ellos salían pálidos, mi mamá salía recordada, ¿no? Pobre madrecita, increpada todo el tiempo, y al final del semestre sus ensayos eran claramente mejores. Sí, obviamente al principio les dolió porque no manejaban esto, pero después era así. Ahora, pues, utopía, ¿no? O difícil, pero ¿qué tal que en todas las materias de corte teórico hubiéramos trabajado de forma conjunta para que todos pidiéramos calidad de la información, para que todos pidiéramos el manejo correcto de la información y opinión, reflexión, en temas de antropología, de sociología, de filosofía, de psicología, que todas estas que tienen un sesgo teórico marcado, trabajaran de la misma manera. La manera en que ustedes incorporarían la teoría sería mucho más fácil después de un poquito de tiempo de adaptarse. No sé si me explico. Entonces, pero para esto, por supuesto, ustedes no lo pueden solucionar solos. Tendría que ser una política educativa en donde se diga la escuela, la que sea, no solamente cualquier, va a trabajar de esta manera. Nosotros, desde el sugerir de manera fuerte a los maestros que revisen las opiniones de los alumnos, ¿no? Porque obviamente si yo les dejo ensayos, pues va el compromiso del docente de leerlo y de redirigirlo, ¿no? Retroalimentarlo. Entonces eso también tendría que ser una sugerencia suya. Entonces lo que planteo es sí, un deber ser. Deberíamos de tener ciertas licenciaturas, deben de tener estar direccionados a la investigación, a la ciencia, a la teoría, a los conceptos, pero no puede ser una tarea individual, tendría que ser una tarea institucional en donde vamos a buscar enemigos aquí a ver si me vuelven a quitar, pero en donde los maestros investigadores estuvieran asesorando las participaciones, las ponencias de ciertos alumnos. ¿Sí me explico? Si yo soy un maestro investigador, pues échenme algunos alumnos que estén interesados en participar y los vamos corrigiendo. Y si te vas de congreso, pero te vas y si hay ponencia vas, ¿no? O si no lo sé, cosas de ese tipo, pero tendría que ser institucional. Ahora, yo creo que mientras, insisto, ¿no? Todo esto que nosotros platicamos es ¿qué es ser un estudiante de ciencias de la educación? Yo trato de quitarle el romanticismo y decir cuáles son las responsabilidades y obligaciones del estudiante de ciencias de la educación. Ahora, muchas las cumplen, muchas de sus obligaciones y muchas de sus responsabilidades las cumplen. La que yo estoy señalando es una que me parece que está inconclusa, que es el dominio de la teoría llevado a la investigación educativa, encaminado hacia ella. Hay cositas que ustedes podrán rescatar, cositas aisladas que ustedes podrán hacer el que la quieran, pero en general sí tendría que ser una política institucional, ¿no? Es decir, aquí en el instituto se trabaja de esta manera. No sé si soy claro. Sí es un esfuerzo en conjunto. Ustedes solos no podrían solucionar ese problema. Tendría que ser tampoco son los directivos, es decir, es institucional, por supuesto. ¿Alguien desea realizar el próximo? Maestro, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta va más enfocada. Usted nos hablaba que las ciencias sociales, dentro de ellas, pues está el ámbito educativo, y en nuestra actualidad pues se ha entendido que
la cientificidad pues es un proceso y las ciencias sociales son otros. Y nos hablaba también que la educación pues ya entra en este proceso científico, entonces me gustaría saber su opinión respecto a cómo podemos incorporar o desde qué enfoque se entiende la cientificidad en las ciencias de la educación. Claro, de entrada, fíjate, yo lo siento tan atrasado el tema, tan poco abordado el tema, que creo que hay una confusión en lo que es la ciencia. ¿Sí? O sea, de entrada, es que, bueno, por supuesto, se entenderán que yo soy, por supuesto, claramente allegado y fiel seguidor de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Claro, no. Entonces, explicas algunos conceptos de la evolución. Pero eso es solo una teoría. No solo, o sea, es una teoría científica, está llena, está repleta de evidencia, ¿sí? Como si la ciencia fuera teorías y entendiendo la teoría como hipótesis, por supuesto. Y mira que si todavía está este conflicto o todavía está esta confusión, pues soy responsable porque yo llevaba la materia de epistemología, ¿no? Pero por supuesto se debería de esclarecer cuál es el concepto de las ciencias. Y si nosotros hacemos un recorrido por el nacimiento de la ciencia moderna y su transformación a las ciencias sociales, nos va a quedar bien claro cuál es el impacto que tiene. ¿Sí me explico? Es decir, el hecho de que se traten de estudiar no solo los fenómenos naturales, sino los fenómenos sociales con esta sistematicidad, nos va a quedar clarísimo. Ahora, que el fenómeno educativo está abordado, se puede ver desde un enfoque de la psicología, desde un enfoque de la sociología, de la antropología. Es clarísimo, ¿sí me explico? Cuando tú te metes a un aula, cuando tú observas un aula, ya no estamos hablando aquí si es un enfoque cuantitativo, cualitativo, este sería otro tema, ¿no? Pero si tú te pones a observar un aula, te vas a dar cuenta que todo lo que sucede en esa aula tiene matices psicológicos, tiene matices sociológicos y hasta antropológicos. Entonces, para que tú puedas explicar por qué el aula se está comportando de la forma en que se está comportando, tendría que ser imperativo el uso de estas teorías, el conocimiento de estas teorías. Entonces, por supuesto, cuando nosotros hablamos de los problemas educativos, no los entendemos como problemas de la ciencia, cuando claramente lo son, si es que la finalidad es explicar. No sé si soy claro. Entonces, tendrías toda la razón en que existe una necesidad de desde la raíz encontrar cuál es la pertinencia de la ciencia, cuál es la finalidad de la ciencia. Si nosotros estamos acostumbrados a vincular la ciencia con lo frío, con lo natural, con el laboratorio, con la bata blanca, pues vamos a decir, qué raro, porque los hechos educativos son mucho más humanos. ¿Sí me explico? Y la ciencia es fría y lúgubre. Y cuando yo digo, es que yo prefiero las explicaciones científicas a las religiosas, por supuesto, es maestro, usted no tiene corazón. Es que usted nomás piensa, ¿no? No tiene corazón. Cuando podríamos encontrar que las ciencias dirigidas a los fenómenos sociales son muy cálidas, son muy explicativas, son muy humanas. No sé si me entiendes. Por supuesto pues te digo, más abarcador esta especie de proyecto o de petición de incorporar la parte de la ciencia a la educación. Buenos días, maestro. A mí me gustaría saber cuál es su propuesta para que al menos aquí en el INSE, maestros como alumnos, nos interesemos más en el ámbito investigativo.
Claro, por eso decía yo hace ratito que no quiero ser invasivo, no es como... Bueno, por supuesto, la vida del instituto es fértil. Una de las grandes ventajas del instituto es que para estar en una universidad tan politizada como lo es la UAPO, es de la que mejor manera se desmarca. ¿Sí me explico? Es decir, se enfocan dentro de lo que se puede, mucho más en la academia que otros. Bueno, ¿cómo los molesto? Pues, pero los vecinos de odontología que nada tienen que estar, o sea, son los más, son remontosillos y están en la lucha y dicen, bueno, que tú que tanto reclamas tendrías que estar aplicando en otras cosas, ¿no? Pero están politizados. Yo creo que el ICE es uno de los institutos menos politizados dentro de lo que cabe de la UAP. Entonces, se dedican en buena medida a la academia. Esto es como una aportación, un punto de vista, un consejo. En ningún momento quiero ser invasivo. Pero sí, por supuesto, me parece que es una decisión colectiva. Es decir, creo que si esto llegara a ser prioridad en la formación de los estudiantes, pues tendrían que haber ciertas reuniones de academia con la participación de estudiantes como para generar un proyecto en conjunto. ¿Sí me explico? Es decir, sí, lo que trataba de explicar hace un momento, esto tiene que ser una decisión asumida por todos los elementos que conforman al instituto. Entonces, esto no se logra más que en academias, ¿no? Son las pequeñas asambleas educativas, nosotros le llamamos academia. Entonces, es en la academia donde decimos, bueno, ¿cuál es el programa? ¿Cuáles son las materias que tenemos? Bueno, tales y tales y tales materias tienen que darle énfasis a la forma de recabar información, a la manera de evaluar, ¿no? Teoría de sistemas. Y llevaban un pastel hecho de cartón. No es mal, no es políticamente incorrecto, pero estaba viendo la teoría de sistemas y yo decía, ¿qué es esto? Era un pastel de cartón en donde cada piso era un subsistema. Entonces, todo el pastel era el sistema, pero este sistema estaba explicado, estaba conformado por subsistemas. Entonces, la parte gruesa, la parte más ancha del pastel tenía un subsistema y tenía un subsistema. ¿Qué manera tan elemental de entender la teoría de sistemas? ¿Sí me explico? Decir, no, la teoría de sistemas es mucho más profunda, mucho más interesante y súper útil para resolver algún tipo de cosas. Con 2 o 3 preguntas que tenía yo la oportunidad de hacerle a un estudiante en corto, pues la verdad es que tenía unos vacíos bien claros sobre la teoría de sistemas. ¿Sí me explico? Pero sacaba 10 por el pastelote de cartón que llevaba. Entonces, sí, por supuesto, tendría que haber la revisión de ciertas materias para ver cuáles tienen un importe teórico que serían propicias, que serían muy pertinentes para llevar esta cosa de la investigación. Yo creo que no habría más solución o solución más efectiva que la academia, porque en la academia participan todos. ¿Sí me explico? Si participan autoridades, participan docentes y podrían participar también alumnos para poder destacar eso. Otra vez este ejemplo lo utilizaba en la ocasión pasada que vine, pero cuando ustedes regresaban de estos congresos, regresaban un poco deslumbrados por los muchachos de la UNAM, y era claro saber por qué era lo que los distanciaba de ellos, ¿no? Y lo que los distanciaba de ellos es el uso de las teorías, la capacidad de generar estos modos de comunicación. Entonces, creo que pues es un acuerdo, las políticas son acuerdos, ¿no? Habría que sentarse a distinguirlo, pero por supuesto no estoy involucrándome en la autonomía del instituto ni a venir aquí a meter mi cucharota. Agradecemos la participación del maestro Galván.
Se otorga la presente constancia al maestro Jorge Mario Galván Ariza por haber impartido la conferencia magistral Es el estudiante universitario en la 15ª edición de la Semana Académica, Cultural y Deportiva desarrollada en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca durante el periodo del 12 al 16 de marzo de 2018. Muchas gracias, muchas gracias.